Buenas noches, estimados doctores. Hoy inauguramos el diplomado en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos con la participación del doctor Fernando Delgado de Isuri, especialista en Derecho Constitucional. Doctor Fernando, sin más presentación, le doy el pase. Bienvenido, una vez más. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, un gusto saludarlos. También es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta primera sesión del Diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Agradecer la invitación del doctor Henry Ventura y la institución INGLADES. Y en esta oportunidad, pues, estar con los amigos de Pucallpa, ¿no? En esta primera actividad. La verdad, hemos hecho un enorme esfuerzo no solamente para elaborar una currícula novedosa, imprescindible, de imprescindible desarrollo, y que hemos convocado a connotados y distinguidos profesores en la materia. Y el día de hoy nos toca, en esta primera sesión nos toca la Constitución como norma jurídica, la Constitución como concepto y las partes generalmente que tiene la Constitución política del Estado. Toda actividad como esta debe partir del inicio, ¿no? El inicio es básicamente un estudio sistemático programático de la Constitución, de la norma jurídica fundamental sobre la cual se establece el sistema jurídico y sobre la cual se fijan los derechos fundamentales. Sin perjuicio de que también tengamos el día de hoy en esta sesión, en esta primera sesión, el desarrollo de temas novedosos, es decir, qué otros temas, qué otras partes tiene la Constitución política del Estado. Y digamos partes que no están necesariamente contempladas en el texto político como tal, pero sí de su lectura, de su interpretación y de su contenido se puede advertir, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de ver distintas visiones, una visión sociológica, una visión histórica, una visión analítica desde la perspectiva de la propia lectura de la Constitución política del Estado. Y básicamente un análisis de lo que tiene que ver la Carta Política, que es ante todo, ¿qué? Una norma jurídica. Y ahí hay una interesante discusión, porque muchos dicen, si es una norma jurídica, entonces también es ley. Claro, lo que pasa es que la ley es una categoría de la norma. La ley como tal, como concepto jurídico, es una de las formas en que se da, en que se expresa la norma, con el concepto de norma. Recordemos que en el mundo jurídico hay tres contenidos: o es norma, o es principio, o es regla. A partir de eso se estructura la Carta Política en un principio como norma de carácter fundamental. ¿Y por qué se dice fundamental? Porque le da esencia, le da contenido, le da sustento, le da basamento, le da origen a todo el sistema jurídico. En nuestro país, el término constitución se alude frecuentemente, a veces con desconocimiento, digamos por parte de legos y no legos en derecho, pero en el fondo hay que conocer qué significa la constitución. Es una norma, cómo se origina, cómo se aprueba, cómo se proclama, qué partes tiene. Desde los primeros años de la Facultad de Derecho siempre hemos sabido que tiene dos partes, ¿no? Parte dogmática y parte orgánica. Bueno, eso ya ha sido ampliamente, ese concepto ya ha sido, considero, ampliamente superado, no solamente por el tema de la doctrina, sino también por el tema de la actividad de los tribunales constitucionales que han tenido a bien desarrollar el concepto de la Constitución. Hay otros contenidos más que podemos advertir del tema de la Constitución, más allá de las partes, digamos, tradicionales, que es la parte dogmática y la parte programática, ¿no? Pero ciertamente todo eso se enmarca en la llamada teoría de la Constitución. Teorizar acerca de la Constitución significa básicamente entender como un criterio inicial que estamos frente a una norma jurídica que resume este conjunto normativo digamos, de características supremas y de contenido supralegal, o sea, que está por encima de cualquier otra norma jurídica. No es posible comprender la teoría de la Constitución sin comprender eso. Es la norma fuente, es la Constitución como fuente, primero como norma jurídica, segundo como fuente, tercero como fuente única, cuarto como fuente primera y quinto como fuente de fuentes.
A partir de esas cuatro concepciones podemos entender qué significa la constitución política del Estado. Pero esta primera aproximación diríamos que es perfecto, es la norma jurídica por excelencia y por tanto debe contar con esta suerte de rigidez constitucional. ¿Y qué significa esta rigidez constitucional? No es otra cosa que para su modificación o su reforma se requiere un procedimiento distinto a otra ley. No hay otra norma jurídica de nuestro ordenamiento que requiera un procedimiento especializado, un procedimiento complejo para su reforma, ya sea, ya no diría total, sino parcial, y que significa esto una garantía de una garantía Dos reflejada conectados. en la supremacía constitucional y que además establece dentro del conjunto normativo un conjunto de mecanismos procesales para su defensa efectiva. Porque no sería correcto hablar de la supremacía de la Constitución si es que esta no va premunida. ¿Qué decías? ¿Agua? Este, y por favor, no sé si, doctor Henry, pudiéramos silenciar a los colegas porque están con los micros abiertos. Le agradezco mucho. Entonces les decía, no es posible hablar de esta jerarquía, de esta supremacía, sin que ésta esté premunida de un conjunto, digamos, de candados o de garantías procesales que permitan esa jerarquía normativa, esa supremacía en el texto constitucional y que comprende ciertamente los denominados procesos constitucionales, ¿no? Que ya sabemos cuáles son los procesos orgánicos y los procesos de la libertad. ¿De acuerdo? De tal forma que la defensa de la Constitución esté integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se conocen el día de hoy como procesos constitucionales. Algunos de ellos a garantizar jerarquía normativa, a garantizar primacía de la Constitución, los procesos orgánicos y aquellos destinados a garantizar tutela de derechos y libertades individuales, lo que se llaman los procesos de tutela o también llamado la jurisdicción de la libertad. Y que estos dos básicamente parten de un concepto, ¿no? Claro, ¿cómo defendemos la Carta Política? Una norma de carácter extraordinaria mediante mecanismos extraordinarios. En ese sentido, yo les diría que hay cuatro mecanismos procesales. Los mecanismos ordinarios, ¿no? Generalmente los que se usan en materia penal, civil, laboral, administrativo, contencioso. Los procesos los procesos específicos, procesos penales, civiles, los procesos extraordinarios, llámese los procesos constitucionales, y por último los procesos extraordinarios supranacionales, que ya son los procedimientos ante la Corte Interamericana, ¿no? Eso, digamos, en base a la llamada jurisdicción internacional de los derechos humanos. Pero, ¿qué elementos tiene la Constitución para, en principio, ser considerada esa norma de carácter fundamental? Yo diría que como cuatro elementos fundamentales, para un poco hacer una introducción al concepto básico de la Carta Política, sin que ello signifique que se agote el tema acá, significa que regulan y limitan el poder del Estado, ¿no? Ya la Constitución en un Estado de derecho constitucional tiene esta característica básica. Ella permite limitar, establecer límites al ejercicio del poder. No solamente del poder como aquella concepción que nos dice que es aquella capacidad de obtener algo en virtud de algo, ¿no? Sino limita el concepto del poder, limita y estructura el poder a partir de las facultades y potestades de los entes del Estado y principalmente de los estamentos del ámbito público en su conjunto. Pero esta limitación de poder también establece, digamos, un elemento importante, es que esta norma de carácter fundamental también tiene esta eficacia entre los ciudadanos, que vamos a ver más adelante. Pues un primer elemento, como elementos característicos, es que esto regula y limita el ejercicio del poder, estableciendo básicamente cuántos de competencias y funciones. Funciones de carácter general y funciones de carácter específico. Digo esto en el texto de la propia Constitución, cuando, por ejemplo, habla las competencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los llamados OCAS, ¿no? De los órganos autónomos constitucionales. El día de hoy vemos un permanente enfrentamiento entre la Fiscalía de Nación y la Junta de Justicia, el Ministerio Público, un OCA, y la Junta de Justicia, otro OCA, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un enfrentamiento que tendrá que ser resuelto dentro del contexto
de la Constitución y de las respectivas leyes orgánicas. Yo particularmente considero que este conflicto, más allá que se resuelva o no en los próximos días, tendrá que resolverse vía un conflicto competencial. ¿Qué facultades tiene la Junta de Justicia para reponer a un fiscal y que esta decisión, ¿no? Al final resuelva o determine si este fiscal podría asumir el cargo de fiscal de nación, más aún cuando este cargo, conforme al texto de la Constitución, es elegido vía una junta de fiscales supremos y no por una disposición de un órgano que efectivamente ratifica, destituye, nombra y selecciona a los jueces y fiscales a nivel nacional. Esas son ciertamente lagunas o vacíos normativos que se han establecido. Pero imagino que esto en el largo plazo se tendrá que resolverse vía un conflicto competencial. Y el otro elemento importante, ¿no? Determina la forma de gobierno. Y esto tiene que ver con una de las partes de la Constitución que no está tradicionalmente contemplada, que es lo que se llama la fórmula política. Pablo Lucas Verdú, maestro, decía que esta fórmula política determina dos cosas. Número uno, el sistema de gobierno, ¿no? De acuerdo al sistema de gobierno, y el otro es la estructura del Estado, que son dos cosas distintas. La forma de gobierno tiene que ver, perdón, con los sistemas políticos. Forma de gobierno tiene que ver qué tipo de gobierno es. Estamos frente a un gobierno, digamos, teocrático, estamos frente a un gobierno, un gobierno presidencial, estamos frente, por ejemplo, a un gobierno de teocracias modernas, estamos frente a, no sé, a gobiernos, a una teocracia cristiana, estamos frente, por ejemplo, a una democracia parlamentaria. No estamos frente a qué. O sea, en el Perú el sistema, digamos, actual, yo diría que es un modelo híbrido, ¿no? Es un modelo presidencial parlamentario, ¿no? Claramente definido. Pero como modelo político es un modelo democrático, ¿no? O sea, ahí tenemos una primera diferencia. Y esto está establecido en el artículo 43 de la Constitución, que nos dice que el Estado peruano es un Estado democrático, un Estado unitario, un Estado basado en el principio de separación de poderes, un Estado solidario, entre otras condiciones, que además de esto, de ser esa fórmula política, yo diría que es lo que caracteriza al modelo político y al sistema político, ¿no? Que son dos cosas distintas, como dije. O sea, establece qué tipo de Estado es el que queremos. Y eso es una suerte de, también yo diría, constitución histórica, ¿no? Nuestro Estado peruano nunca ha estado alejado del modelo democrático. Nunca ha sido, por ejemplo, el Estado peruano desde el año 1924 nunca ha sido, pues, una teocracia, ni mucho menos un parlamentarismo exclusivamente hablando. Tampoco ha sido un Estado en el cual prime como exigencia y como voluntad única un presidente, ¿de acuerdo? O sea, históricamente hablando, siempre ha sido un Estado presidencial parlamentario con la existencia de tres poderes públicos. Número tres, fijan las acciones de poder. Esto es en base a varios conceptos, ¿no? El poder en el sentido, por un lado, el poder estatal, en el sentido de la conformación de estos dos grandes elementos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y también desde el punto de vista de un poder desde el punto de vista territorial, ¿no? En esta visión de gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Y esto dentro de la reforma de la Carta Política a partir del modelo de descentralización, ¿no? Que tiene también una importancia mayúscula en nuestro sistema político. Entonces, fijan las relaciones de poder en el sentido que también la Carta Política establece ciertas reglas de conducta, no solamente al interior de cada poder del Estado, sino también al interior de la relación de los poderes públicos entre ellos. Hay un artículo importante en la Carta Política que es las relaciones del Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Que siempre han tenido relaciones muy conflictivas uno con respecto al otro. En ese sentido, por ejemplo, ahí hay un claro ejemplo de cómo se establecen las relaciones de los poderes públicos y también cómo se establecen las relaciones de los poderes públicos con los OCAS, los órganos autónomos constitucionales. ¿De acuerdo? Y finalmente, la cuarta, que se establecen las reglas de relaciones entre Estado y el ciudadano. Si algo ha caracterizado a esta constitución en un Estado de derecho constitucional, tiene que ver que la constitución ya ha dejado de ser esa, digamos, norma escrita, ese mandamiento del soberano, ese estatuto de poder, sino ahora establecido además, digamos, es la vocación universal
la Constitución tiene una particularidad, digamos, en un Estado de Derecho constitucional, cual es que su contenido tiene un amplio nivel de irradiación, no solamente en los poderes públicos, es decir, en el Estado, en la administración pública, sino también un alto nivel de irradiación y de vinculación entre particulares. Todas las relaciones entre los particulares también están reguladas ciertamente por la Constitución Política del Estado y no únicamente están esas sometidas a las normas del Código Civil o las normas de carácter individual o particular. Tienen también que ver con esta suerte de efectos interprivatos, efectos entre los particulares. Ese es un tema importante que caracteriza a la norma, a la norma jurídica fundamental. A partir de esos cuatro contenidos, elementos consustanciales, entonces ya podemos entrar a una suerte de aproximación del contexto de la Constitución. Yo diría en principio que ante todo la Constitución, ¿qué cosa es? La Constitución ante todo es una norma jurídica, ¿de acuerdo? Una norma jurídica, una prescripción jurídico-normativa positiva, ¿de acuerdo? Digo, una proscripción jurídico-normativa positiva. Eh, lo demás podemos agregarlo en el tiempo y en el transcurso de la clase. Pero quiero ir a estos dos conceptos últimos. Jurídico, porque se expresa en virtud de una ley. Lo iuris, ¿no? ¿Por qué positivo? Porque es una norma escrita tangible, ¿no? Elaborada por el constituyente, una norma escrita, tangible, manifiesta. Entonces, es una norma jurídica, pero en esa norma jurídica hay distintas nociones o aproximaciones al concepto. La Constitución es ante todo una norma jurídica, pero después de ello, ¿qué cosa es una ley? Una ley, ¿de acuerdo? Ahora, si es una ley, digamos, está dentro del universo de las otras leyes. Sí, claro que sí. Pero, ¿cuál es la diferencia de la Constitución con las otras leyes? Una, es muy sencilla. La Constitución se diferencia de las otras normas jurídicas por una razón. Una sencilla razón inicial, básica. ¿Cuál es? Que su origen es distinto a las demás normas. La Constitución tiene un origen de un poder constituyente. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La Constitución tiene, por definición, un origen distinto a las otras leyes, pero ante todo es una ley. ¿Y cómo se origina la Constitución? Se origina por la voluntad general, por la voluntad popular, por la soberanía popular, por el denominado poder constituyente. Poder constituyente que no puede ser explicado de una perspectiva jurídica. El poder constituyente debe ser explicado o entendido de una perspectiva antropológica, o si cabe el término, yo diría sociológica. ¿Por qué? Porque es la voluntad del ciudadano congregado en una decisión popular, expresada en una soberanía popular. Cuando los estados recién surgen y nacen, ¿no? No tienen normas. No tienen normas, no tienen leyes, no tienen reglamentos. ¿Cuál es lo primero? Una norma de carácter fundamental. Entonces, la sociedad en su conjunto, el pueblo como entelequia se reúne y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darnos una norma jurídica. Perfecto. ¿Cómo la vamos a elaborar? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos son los elegidos? ¿Cuál será la orientación? ¿Qué norma queremos? ¿Queremos un príncipe? ¿Queremos un rey? ¿Queremos un sultán? ¿Un califa? ¿Qué modelo de país queremos? Porque también la Constitución es una norma de carácter social. Entonces, esta voluntad popular, está basada en la soberanía popular, elabora un mandato, claro, un mandato que es el sentimiento del pueblo, sin normas todavía, ¿de acuerdo? Sin normas, sin regulaciones expresas. Y eso lo traslada a qué? Lo traslada al poder constituido. El poder constituido ya, ¿qué cosa es? La decisión ya materializada del soberano. ¿El soberano quién es el pueblo? Entonces, esa diferencia es la que tiene la Constitución. Tiene un origen distinto a las otras normas. En tal sentido, por representar a la soberanía popular, a la voluntad popular, tiene en este caso esta función que es la cúspide de la Constitución. Entonces, la Constitución es ante todo una norma. Dice, un conjunto de preceptos jurídicos destinados a la tutela y defensa del ser humano y el cumplimiento de los intereses generales de la comunidad. Es una aproximación, yo diría, interesante, ¿no?
es también una suma de intereses, es cómo se gobierna desde el punto de vista individual y colectivo la comunidad en su conjunto, mediante una norma de carácter fundamental, ¿no? A partir de eso yo diría entonces, claro, desde el punto de vista filológico, yo diría la Constitución es ante todo, deriva de dos normas, consuluere, no dos, una denominación, consuluere, que significa constituir, ¿no? La Constitución se origina del vocablo consuluere, que significa qué cosa, constituir, crear. Conjunto de normas de carácter preceptivo, declarativas o imperativas, dictadas por el pueblo a través de sus representantes. ¿A partir de qué? ¿De qué? De esta soberanía popular que se expresa en el poder constituyente y que se materializa en el poder constituido. Está bien, normas de carácter preceptivo. Preceptos, ¿qué significa un precepto? Un llamado, lo que podemos establecer en un principio, el famoso preámbulo de la Carta Política, ¿no? Los constituyentes aquí reunidos declaramos la vigencia de la presente Constitución en el ánimo de garantizar la vigencia de los derechos y la supremacía de la Constitución. Es un precepto. Declara qué cosa, derechos fundamentales, libertades públicas, declara obligaciones del Estado y de carácter imperativo, es decir, de carácter coercitivo, hace efectivo el jus puniendi del Estado, dictadas por el pueblo a través de la soberanía y el poder del constituyente derivado. ¿De acuerdo? Entonces, es parte de este elemento de la limitación del poder y básicamente del reconocimiento implícito de los derechos en su conjunto, llámese derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos. Ese es, digamos, la génesis, ¿no? Ese es el hilo conductor, la limitación del poder. Darle al soberano no solamente una carta, una hoja de papel, sino también darle al pueblo una norma que garantice una efectiva defensa de derechos fundamentales. Acá tenemos este vocablo que les dije hace un rato, ¿no? Cum con statuere, establecer. La norma fundamental escrita o no, claro, no necesariamente tiene que ser una norma escrita, no hay estados que no tienen constitución como tal, pero no por ello vamos a señalar que no es un estado de derecho constitucional, como Inglaterra no tiene constitución, Inglaterra tiene un estatuto, ¿no? El Estatuto del Soberano, que es el Estatuto de Westminster, establecida. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Esa es, digamos, la parte programática. Y establece así las bases para su gobierno y organización. Perfecto, ese es el concepto básico, ¿no? Norma fundamental. Sócrates decía, ¿no? Lo fundamental es aquello que es lo básico, lo esencial, lo necesario. Un país, un estado, racionalmente hablando, no podría, pues, en absoluto, ser un estado sin una constitución. Por eso se dice que es básicamente el elemento fundamental en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, una constitución democrática tiene las siguientes características. Es la expresión de la voluntad nacional en el sentido que esta congrega, pues, este concierto de voluntad. ¿Qué queremos? Si esto no queda claro, recordemos cuando en el Perú hubo estos dos procesos importantes de creación de cartas políticas. Me refiero al año 79 y al año 90, la carta del 93. Una vez que se deroga la carta del 33, entra en vigencia la del 69. Perfecto. Y una vez que se deroga la carta del 79, entra en vigencia en el 93. Pero para eso, ¿qué ocurrió? En el primer caso, hubo un consenso de las fuerzas políticas para salir de la época militar y en el segundo caso hubo un golpe de Estado. Es decir, la Carta del 69 perdió vigencia de manera fáctica, absoluta, ¿de acuerdo? Y entró en vigencia la nueva Carta del 93. En ese momento era la expresión popular que se manifestó a través de este Congreso Constituyente Democrático y que elaboró la Carta del 93. Por tanto, es producto de esta voluntad nacional. Norma política. Claro, porque en el fondo regula las relaciones de los poderes públicos y asume un modelo, o sea, no es neutra, no es una legislación neutra, es una legislación, yo diría, que asume determinados roles, es una carta, en principio, digamos, en términos muy precisos, yo diría, es una carta humanista, una carta que conjuga y que pone en el zoom de la discusión y de la preferencia el tema de la economía y también del mercado, ¿no? Es una carta con un modelo eminentemente liberal, ¿no? Es una carta además en donde el Estado asume un rol básicamente regulador y no de un participante, y no de un actor importante en materia económica.
por eso se hizo una norma política, establece el juego, los pesos y contrapesos, lo que decían el checking balance, ¿no? El checking balance, el balancing, el famoso balancing, el control del Ejecutivo con el Legislativo, los mecanismos de control del Poder Judicial con respecto a los otros poderes del Estado, en fin, una norma de carácter política. Norma jurídica de carácter fundamental, porque a partir de esa concepción entendemos que la Carta Política es una, en principio, norma jurídica, fuente primera, fuente de fuentes, fuente única y fuente de producción jurídico-normativa. Por eso es que la Constitución política es una norma jurídica de carácter fundamental. Es una garantía de los derechos fundamentales, en la medida en que la propia Constitución política establece cuáles serán pues, los mecanismos para hacerla efectiva, ¿no? Y aparte establece los mecanismos de protección, regula la presencia del habeas corpus, del amparo del habeas data, regula la presencia de la acción de inconstitucionalidad como mecanismo idóneo para proteger esa limpieza del sistema jurídico, para garantizar que el sistema jurídico no se vea afectado por alguna irregularidad o para que el sistema jurídico no se vea afectado por alguna infracción. Me refiero a infracción, esta situación jurídica normativa que tiene que ver con el normal funcionamiento del sistema jurídico en su conjunto. Y tenemos ahí, es un compendio de normas por organización del Estado. Claro, esa es la gestión pública, es el modelo de gestión pública. En Europa se habla mucho de lo que se llama la constitución multinivel. Una constitución multinivel entiende de que en la carta política está todo lo que debe tener un Estado. Programa administrativo, programa laboral, programa de política penitenciaria, política criminógena, modelo administrativo, municipal, laboral, pensionario, todo aquello que involucra la gestión pública está en la Constitución. Por eso se dice que es una Constitución multinivel, ¿no? Y por último establece el poder público a través de los órganos que garantizan la división de poderes, ¿no? Un tema también importante, división de poderes, que en el caso tiene que ver con que cada órgano tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, en esta óptica de una mayor apertura, este concepto de división de poderes también plantea de que los poderes también pueden compartimentar. No es simplemente un mandato exclusivo y absoluto de sus funciones, sino que bajo determinadas circunstancias estos poderes públicos tienen el mandato de mutua colaboración, ¿no? Esa es la otra, es el otro concepto de la separación de poderes, equilibrio de poderes, y el otro término es el concepto de división, equilibrio y separación de poderes. En ese sentido, yo les diría que para Hans Kelsen, que es el más importante representante del constitucionalismo, profesor alemán al cual se le debe, digamos, en otras fechas, concepto de esta llamada pirámide kelseniana, ¿no? Él hablaba de que la Constitución tiene dos sentidos, ¿no? Un sentido lógico jurídico y un sentido jurídico positivo. En un sentido lógico jurídico, la norma fundamental, que no es creada conforme a un procedimiento jurídico. Es cierto, pues, porque en la medida en que la Constitución obedece a la voluntad popular, o a la soberanía popular, entonces no podemos hablar de un orden jurídico, ¿no? Es simplemente que el pueblo decida. El pueblo, nuevamente repito, en un inicio, el pueblo como masa, ¿no? El pueblo como expresión de ese binomio masa y poder. La masa decide y el poder simplemente tiene que conferirse a determinado estamento. Entonces es lógico jurídico. Y a su vez también es un sentido jurídico positivo, es un supuesto que lo otorga validez del tema jurídico en su conjunto. Es decir, una vez que ya la carta política ha sido aprobada, ese sentido jurídico positivo, por la sola vigencia por este concepto de este positivismo jurídico, o si ustedes quieren llamarlo pospositivismo jurídico, entonces la Carta Política le brinda vigencia, le brinda validez a todo el ordenamiento jurídico. Esta es una de las características de un Estado de Derecho constitucional, en el sentido que todo el ordenamiento jurídico debe someterse ya a la validez de la Constitución. Todo. Ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, reglamentos, normas de carácter general, decretos administrativos, las leyes, tratados, decretos supremos, todo el elemento en su conjunto debe someterse ya a la vigencia rígida de la Constitución. Por eso se habla de esta pirámide kelseniana, ¿no? Hans Kelsen decía que la norma
digamos, expresaba en sus estudios, en su consideración, en su raciocinio, decía, debería ser una norma positiva, jurídico, racional y normativa, pero principalmente moral, jurídico, positivo, racional y normativo, pero principalmente una norma de carácter moral. La verdad sí entendemos eso, o sea, para Kelsen el derecho no podía estar desligado, no podía estar desligado entonces de la moral, de lo correcto, del deber ser. Acá solamente un poco para recordar este concepto. Elementos formales, es una ley, ya dijimos hace un rato. Generalmente escrita. Digo generalmente escrita porque no todos los países tienen, digamos, normas de carácter escrita. En algunos sistemas, en el sistema del common law, ahí la expresión de la Constitución también tiene que ver con qué, con el famoso case law, ¿no? El precedente vinculante constitucional. No, hay sistemas. En los otros sistemas, digamos, en los otros modelos políticos, la Constitución pues es una norma de carácter positiva. Es sancionada por el titular del Poder Constituyente, quien lo ejerce, y es reformable procedimientos que dificultan su reforma. A eso me refiero con una Constitución morfológicamente rígida, ¿no? Este concepto de Constitución morfológicamente rígida alude a lo siguiente, que la Constitución, una vez que forma parte del sistema jurídico y lo entraña, lo genera y lo acoge, la norma como tal no puede ser sometida a un procedimiento simple, tiene que ser un procedimiento complejo y un procedimiento especializado técnico. ¿Y cómo es ese procedimiento? La reforma de la Carta Política. La reforma de la Carta Política, pero en términos de una reforma parcial. Eso que dice la Carta Política, que la Carta Política puede ser reformada totalmente, no es reforma. La reforma total vendría a ser la sucesión normativa constitucional. Entonces no podemos hablar de reforma, sino deberíamos hablar de sucesión constitucional. Entonces acá tenemos elementos materiales, contienen normas de organización del Estado, de jerarquía suprema, y deben reconocer derechos fundamentales de las personas y deben repartir el poder entre los órganos distintos que deben configurar el gobierno democrático. Entonces ya tenemos algunas aproximaciones, ¿no? Básicamente como esto. Perfecto. Hablando entonces, hay una serie de contenidos, ¿no? Digo, claro, porque la Constitución no solamente debería entenderse como una norma de carácter jurídico únicamente. ¿M? No necesariamente es eso, no es una norma de carácter jurídico. Yo diría que es una norma también de carácter social, de control social. Estructura a través de su vigencia, estructura también a través de su concepción histórica una tendencia, ¿no? ¿Por qué el Perú es un Estado democrático? Siempre lo ha sido, precisamente porque la expresión de la Constitución deriva ese mandato. ¿Por qué la Constitución ha sido una constitución, yo diría, siempre con un modelo bicameral? ¿Por qué? Porque la expresión de la Constitución así lo planteaba. Entonces, estos conceptos amplios, en el fondo, son los que han estado permanentemente expuestos y contenidos en las cartas políticas, en las 12, incluyendo la de 1820, la de 1924, aunque por poco tiempo, pero, digamos, esa ha sido la tendencia, eso es lo que se conoce como la Constitución histórica, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos amplios. Este, yo diría, consiste en la ordenación fundamental. Claro, pero hay otros conceptos también, digamos, que vamos a ver en esa noche de hoy, por ejemplo, este que está acá, este concepto historicista, ¿no? Claro, o sea, ¿a qué me refiero? En el lenguaje jurídico y político, después de grandes aportes de la Revolución Francesa y americana, se expandió, pues, la idea de las constituciones en general tomando como modelo la Carta Norteamericana. Claro, la Constitución peruana no es una constitución original, digamos, no es sucesora de la Constitución norteamericana. La Constitución peruana digamos, expresa sus orígenes en la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz, que es, digamos, su origen, ¿no? Entonces, esta Constitución no es una ley escrita, sino toda una transformación histórica. Me parece que es un concepto interesante, ¿no? La Constitución que tenemos el día de hoy es una Constitución mal que bien una constitución nacida de un proyecto político, ¿no? Engendrada en un golpe de Estado, pero ciertamente es la que debería reflejarnos como país, ¿no? Con sus taras, con sus virtudes, con la idiosincrasia, con las crisis y aparte con los partidos que tenemos, ¿no? La constitución política del Estado peruano es una de las constituciones, yo diría, más modernas en el mundo.
¿no? Sin embargo, bueno, no resulta siendo, digamos, la tabla de salvación para que un Estado progrese. Por eso es que tiene me llama la atención cuando la gente dice, no queremos hacer una reforma en la carta política. Sí, pues, pero ¿qué parte quieres cambiar de la carta política? No, no, no sé, quiero cambiar todo. ¿Y por qué? Tampoco sé. Bueno, pero ¿qué parte cambiarías, pues? O sea, si pides la reforma, la parte económica, pero ¿qué parte? No sé. Entonces, hay más que un evidente desconocimiento, hay más que un evidente desconocimiento, un ratito voy a arreglar un poco mi cámara, hay un más que evidente desconocimiento en el sentido de cómo es que esta constitución se expresa en una visión histórica, ¿no? Una visión histórica ciertamente innegable, ¿no? Pero que va obviamente en el sentido de una constitución eminentemente democrática, del modelo democrático. Después tenemos esta otra, este modelo normativo, ¿no? Claro, este modelo normativo, planteado por Frank Kelsen, decía, claro, la constitución es una norma de derecho natural, pues, ¿no? No se basa en el libre albedrío, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, sino se basa más bien en la visión racionalista. La razón es la fuerza, es la fuente de poder, ¿no? Este mundo, este sistema de normas jurídicas rechaza el derecho natural. La pureza del sistema consiste en eliminar todo elemento que impida construir una ciencia del derecho. Entonces, la Constitución, digamos, desde el punto de vista peruano, es una constitución jurídica, racional, positiva y principalmente normativa. Por lo tanto, este concepto de derecho natural, de libre albedrío, esta visión de Santo Tomás de Aquino no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Esta visión que se opone al racionalismo, ¿no? Al concepto de la razón, ¿no? De los grandes pensadores de la Revolución Francesa, me refiero a Marat, Diderot, Marat, Diderot, el mismo, por ejemplo, Montesquieu, en esas obras que plantean este racionalismo político, ¿no? Y entonces considero que la Constitución es en toda una norma de carácter normativo, ¿no? Una norma de carácter normativo. Este también es otro concepto interesante, el caso de, por ejemplo, de Lasalle, de Maurice Hariu y George Jelinek, ¿no? Que decían básicamente que no interesa tanto en la Constitución sancionar una ley, sino básicamente que la Constitución en suma es un conjunto de prácticas, de sentencias, de creencias, de costumbres, de leyes. Maurice Hariu decía que la Constitución en el fondo era un tratado de conductas sociales. Era una norma de conductas sociales que garantizaba qué cosa? El tema de la coexistencia de los individuos. Una norma de carácter social. El mismo Ferdinand Lasalle, por ejemplo, cuando en su famoso libro ¿Qué es una constitución? Nos dice, ¿no? Una constitución en el fondo, ¿qué cosa? Es una suma de los factores reales del poder. Él no hace una, una aproximación jurídica, él hace una aproximación social. La Constitución es la suma de los factores reales del poder. Eso es lo que planteaba Ferdinand Lassalle en su famoso libro de ¿Qué es una Constitución? Bien, entonces vamos un poco más adelante y tenemos estos dos contenidos importantes en una aproximación y al concepto de la Constitución. La Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido material. La Constitución en sentido formal comprende todas las reglas dotadas de eficacia. Reglas, así es, procedimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, se me ocurre la aprobación de leyes orgánicas, procedimiento, cuando nos habla, por ejemplo, de la reforma constitucional, ¿cuántas legislaturas? Dos, si no hay acuerdo, referéndum. Por ejemplo, la elección de congresistas, la elección de presidentes, por ejemplo, esos son reglas. Entonces, cuando la Constitución alude a un procedimiento, algo que no requiere mayor nivel de interpretación, entonces estamos frente a una Constitución en sentido formal. Sin embargo, cuando la Constitución política del Estado ya expresa una serie de principios incorporados por las fuerzas políticas, entonces ya es una constitución de tipo material. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, en los principios propios que expresa la constitución política, como por ejemplo el principio de legalidad, como por ejemplo el principio indubio pro reo, el principio,
los principios, por ejemplo, no sé, se me ocurre el principio de legalidad tributaria, el principio pro homine, pro actioni, el principio favor un proceso. Entonces, cuando hablamos de la presencia de principios entendidos como mandatos de optimización, entonces estamos hablando de una norma en el sentido material. Por ejemplo, la dignidad humana es un principio, el artículo 1 de la Constitución. Cuando hablamos de ella nos referimos a este sentido material. La obligación del Estado para garantizar, por ejemplo, salud, educación y trabajo es parte de los derechos materiales. Es decir, ya yo diría que es la segunda parte de la parte dogmática, donde encontramos efectivamente estos contenidos que tienen que ver con las obligaciones del Estado y la Constitución desde el punto de vista programático, ¿no? La parte segunda de la Carta Política. Entonces, son dos, digamos, contenidos que se manejan en sentido formal y sentido material, básicamente. Siguiente tema. Acá tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Constitución como norma jurídica? En principio, yo les diría, y desde el punto de vista tradicional, digamos, dos contenidos. Un ratito, vamos a establecer, eso lo vamos a dejar para el final. Quiero entrar a esta parte de acá. Aquí está, parte dogmática y parte programática. Perfecto. La Constitución, como norma jurídica, ya no como voluntad del soberano, ya no como estatuto de poder, sino la Constitución como norma jurídica en nuestro sistema, tiene dos grandes partes, ¿de acuerdo? Dos grandes partes. Una primera parte que se llama la parte dogmática, la parte dogmática. Y la parte dogmática tiene, pues, y acá he puesto algunos antecedentes interesantes, la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano del año 38 y la famosa Bill of the Rights de noviembre del año 791, no la Carta de Derechos. ¿Qué significa esta Carta de Derechos? Básicamente son contenidos de libertades públicas y derechos fundamentales que han venido a imponerse como imperativos éticos de cumplimiento obligatorio de la norma del Estado y de la sociedad y la comunidad en su conjunto. ¿Qué es lo que expresa esta primera parte, la parte dogmática? La parte dogmática. Lo que expresa es la presencia de derechos y libertades. Repito nuevamente, la parte de derechos y libertades. Y también de deberes, ¿no? Derechos, libertades y deberes. En nuestro ordenamiento ya tenemos un sistema, digamos, bien afiatado de esta estructura de derechos fundamentales. La carta designa así, derechos fundamentales. No los designa derechos humanos ni constitucionales, los designa derechos fundamentales. Si ustedes van a la Constitución van a encontrar la Carta comprende los siguientes derechos fundamentales. Perfecto. Pero también expresa libertades, ¿no? El conjunto de libertades, libertad de tránsito, libertad de industria, libertad de comercio, libertad de cátedra, entre otros. Entonces uno dice, claro, no solamente son derechos, también son libertades. Y también implica deberes. Entonces ahí, en ese ámbito, importante, porque luego de establecer estos derechos fundamentales, número uno, de distinta jerarquía, porque no todos son fundamentales, ciertamente, y en estricto sentido, hay algunos derechos que, digamos, no tienen esa condición, puede ser derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, el constituyente consideró que todos los que están ahí son derechos fundamentales, o esa es la denominación correcta. No derechos naturales, no derechos constitucionales, sino derechos fundamentales, básicamente. Ya la distinción, esta discusión académica de qué derechos son fundamentales, qué diferencia entre derechos fundamentales, humanos, usuales, eso puede ser objeto de otra sesión. Pero por de pronto plantea eso, ¿no? Una triada de contenidos, ¿no? Derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. Pero también implica deberes y libertades públicas. Perfecto, pero lo importante en esta primera parte dogmática es que también la Constitución, al final, ya en su artículo 3, donde culmina la enumeración, establece esta famosa cláusula de los derechos no enumerados, ¿no? Que es el artículo 3, que más o menos reza de la siguiente manera. Dice, no todos los derechos contenidos en el texto son los derechos que la Carta reconoce, sino aquellos que se fundan en la dignidad del hombre, en la fórmula republicana de gobierno y en la soberanía del Estado. ¿Qué son estos? Los derechos no enumerados, los derechos no escritos. Bajo esa lógica, entonces diríamos, claro, no todos los derechos contenidos en la Carta Política son los únicos, sino aquellos que se fundan en estos tres presupuestos. Son derechos que se crean vía jurisprudencia, vía el concepto
del activismo judicial, ¿no? Y que en este caso la Constitución no los nombra, no los precisa, pero ciertamente están ahí. ¿Cuáles son estos derechos? No, y no es cosa menuda ese tema. Estamos hablando de una importante cantidad de derechos, entre otros derechos, plazo razonable, objeción de conciencia, nem bis in idem, derecho al ahorro, derecho a eficacia de los autos públicos, este, mm, entre otros, ¿de acuerdo? Derecho al agua potable, entre otros. Y hay algunos otros derechos en esa lista que ya han sido ciertamente incorporados en el Código Procesal Constitucional, como por ejemplo objeción de conciencia, como por ejemplo el derecho al olvido, ¿no? O por ejemplo el derecho a la protesta, que también antes de ser reconocido por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental, era un derecho no enumerado. La tesis a la que adscribe el ordenamiento jurídico peruano es simplemente aquellos derechos que tengan relevancia, trascendencia, aquellos derechos que resulten siendo vinculados o su contenido sea implícito, aunque no esté contenido en la carta política, entonces son aquellos derechos no enumerados, ¿no? Es que duda cabe una parte importante de este contenido. Es que duda cabe una parte importante de esta parte dogmática. Ya en la segunda parte del artículo 4 en adelante, ya comienza a establecer las normas de carácter programático, que también es parte de esta parte dogmática. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, ya a partir del artículo 4 en adelante, ya la Constitución nos habla ya no de derechos fundamentales, sino de normas de carácter programático. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las obligaciones del Estado con respecto, por ejemplo, al tema de salud, de educación y trabajo. Dice, por ejemplo, el Estado promueve, ¿no?, una educación de calidad, el Estado promueve, garantiza la prestación de salud, el Estado promueve y entiende que el trabajo es un deber social, por ejemplo, es una obligación del Estado. Esas son normas de carácter programático, por ejemplo, pero que expresan también la voluntad del legislador, del constituyente, que esas también sean normas vinculadas a un servicio público, ¿no? Es decir, del artículo 4 en adelante, ¿no? Importante esta precisión, la parte dogmática, la parte dogmática. Bueno, pero y entonces, y el otro contenido, no menos importante es esta, ¿no? La llamada parte orgánica. Es aquella parte de la Constitución que se ocupa de señalar la organización del Estado y la forma de gobierno estatal, el origen, el ejercicio del poder público y las modalidades como éste actúa y ese ejercicio y quiénes lo ejerce. Y esta segunda parte ya la Constitución desarrolla el concepto del Estado y lo establece yo diría, desde dos contenidos, ¿no? Por un lado, la estructura de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y le brinda también la presencia de los OCAS, ¿no? De los órganos autónomos constitucionales. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta de Justicia, Contraloría General de la República, entre otros. ¿De acuerdo? Eso. Además, estructuran los ministerios, ¿no? Las jerarquías, las relaciones entre ellos, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, las relaciones entre el Poder Judicial y todos los órganos entre ellos. Establece a su vez también, digamos, dentro de esto los llamados OCAS, que son órganos autónomos constitucionales, que lo que hacen es desarrollan funciones reconocidas en el texto constitucional, ¿de acuerdo? Y que cuentan con leyes orgánicas que lo sustentan y que lo desarrollan. Bien, estructura del Estado también tiene un enfoque, yo diría, no solamente, yo no diría únicamente horizontal, sino también vertical, en el sentido que desde un enfoque territorial establece pues gobierno regional, gobierno regional y gobierno municipal. A partir de ese concepto, entonces es que la Carta Política desarrolla la parte orgánica, ¿no? Y ahí todos los otros contenidos, como por ejemplo, desarrolla la política agraria, la política de fronteras, el régimen económico, establece, por ejemplo, los recursos naturales y otros temas más propios de lo que significa la estructura del Estado. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, parte de lo que es la constitución política del Estado en su parte orgánica, que es la parte, yo diría, más densa, ¿no? Más densa y aparte más necesaria. Claro, no podría existir en el texto de la Constitución un acápite que únicamente diga, bueno, aquí están los derechos fundamentales y cómo queda el Estado.
un poco hablando acerca de la tesis que decía, que planteaba el escritor Hamilton en la obra El Federalista, que decía, bueno, hay que dejar entonces que el pueblo designe sus derechos o elabore sus derechos, ¿no? Porque hay que imponer los derechos, pero sí desarrollamos el Estado. Que las generaciones futuras decidan qué derechos quieren tener. Por eso es que en la Constitución norteamericana, cuando se crea, no tenía derechos. Pero sí, la parte de la estructura del Estado sí es obviamente debía estar. Un ejecutivo, un legislativo, un poder judicial, como este modelo de la Constitución norteamericana, ¿no? Con poderes estructurados, básicamente, y un modelo principalmente presidencial, ¿no? Entonces, esta es la parte orgánica, digamos, la parte cómo se organiza el Estado. Y el preámbulo es un ámbito importante, porque en el preámbulo podemos encontrar una serie, puede definirse esto como una declaración solemne de propósitos del constituyente, expresó de valores y necesidades y principios de la nación, ¿no? ¿Qué se expresa acá en un preámbulo? No es una cosa menuda, ¿no? No es únicamente un tema, digamos, de derecho duro que simplemente sea una especie de precisión en apostillas, no. Es la expresión del soberano, del pueblo que delega al constituyente, al poder constituido, digamos, esta facultad de una norma jurídica. Este, el preámbulo es esto, la exposición de fines y principios permanentes de la población. Un Estado democrático, un Estado republicano, un Estado de derecho, ¿no? Es eso el concepto del preámbulo. El preámbulo es un tema ciertamente muy, pero muy importante porque es el ideario, ¿no? Y el ideario es importante porque al final te va a enmarcar qué modelo de constitución quieres. El profesor cae y decía, dime, dime, dime qué pueblo tienes y yo te diré qué constitución quieres, decía. Vean lo que dice. ¿Ah? Dime qué pueblo tienes, yo te diré qué constitución quieres. O sea, el pueblo en este preámbulo ha expresado esos contenidos de justicia social, de paz, de tolerancia, de soberanía, de respeto de los derechos fundamentales. O sea, el preámbulo también es una parte importante, muy importante, porque se expresa principalmente en conceptos y en principios, ¿no? Bien, entonces tenemos, y dentro de esa estructura de la Constitución, una elaboración básica, doctrinal, parte dogmática, principios fundamentales de los ciudadanos, cómo se establece el establecimiento de la organización, como con sus funciones, estructura sistemática, preámbulo, contiene los principios que quieren conseguir, título preliminar, elementos, elecciones y principios generales, títulos, capítulos y artículos, contenido fundamental de cada materia, disposiciones funcionales, transitorias, neutrales y finales. Perfecto. Bien, pero hasta aquí es lo convencional, ¿de acuerdo? Hasta aquí es lo convencional. Pero ahora viene la parte, digamos, novedosa, ¿no? La parte novedosa. Y esta parte novedosa yo diría que es lo nuevo digamos, en este enfoque que quiero compartir con ustedes. Es un enfoque que ciertamente no es un enfoque tradicional, repito nuevamente. No es un enfoque tradicional, es un enfoque, yo diría, tampoco voy a, digamos, apropiarme de este concepto, porque tampoco es un concepto mío, pero digamos dentro de la lectura que doy a la Constitución, y ciertamente voy a escribir algunas cosas acá, por tanto voy a suspender la cámara. Les decía, no es un concepto que yo les podría decir que es propio, ¿no? Que yo soy el autor, ni mucho menos, es un concepto que yo lo puedo, digamos, extraer de la lectura de la Constitución después de casi, pues, 25 años de ser un investigador de la materia un investigador en materia, yo podría decir, bueno, que quiero, digamos, hacer este ejercicio mental con ustedes, un poco compartir esta nueva visión de la Constitución. ¿Y cómo surgió esta idea? Hace unos 10 años leí el libro del profesor Marcel Rubio Correa, que decía, ¿no? La interpretación del Estado a partir de era la conformación del Estado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Un texto interesante en donde el profesor Marcel Rubio Correa desde un enfoque, yo diría, no tan técnico, sino un poco más literario, hablaba acerca de eso, ¿no? Cómo en las sentencias del Tribunal Constitucional se podrían extraer los nuevos contenidos de la Carta Política. Y es un poco que me sirvió de base, ¿no? Para entender eso, ¿no? Cómo es que se estructura esta Constitución, desde un modelo eminentemente tradicional
o desde un modelo eminentemente, o de un modelo eminentemente, un segundito, por favor. Entonces les decía, dentro de ese modelo tradicional que uno tiene, significa entonces de que hay, dentro de ese modelo, entonces podríamos decir, entonces tiene otros contenidos, ¿no? Digamos, dentro de la lectura que yo le estoy compartiendo al doctor Marcel Rubio Correa, ¿no? Entonces ese modelo que tiene es básicamente un modelo nuevo, ¿no? Novedoso, que puede equivocarme, puedo acertar, pero también puede ser, digamos, un modelo acertado. ¿Y cuál es ese modelo? Es ese modelo que le estoy planteando. La Constitución, aparte de tener los contenidos que les acabo de decir, la fórmula, la parte dogmática y la parte programática, también tiene otros contenidos. Y del preámbulo, obviamente, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esos contenidos? Aparte de los que ya he señalado. La fórmula política. Aquí está, fórmula política. Y la fórmula política la podemos encontrar de manera muy clara y precisa en el artículo 43. En el artículo 43 de la Constitución Política del Estado. Este contenido está acá, más adelante, un ratito, vamos a tratar de ubicarlo. Vamos a tratar de ubicarlo, está acá lo tengo. A ver, un segundo, por favor. Aquí está, el artículo 43. ¿Qué dice? El Estado democrático de derecho. La República del Perú es democrática, social, independiente, soberana. El Estado es uno y indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, realizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Ahí tenemos la fórmula política. Ahí tenemos la fórmula política. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? El modelo político, el sistema de gobierno, un Estado democrático de derecho. Una democracia, es democrática. ¿Por qué democrática? Porque se funda. ¿Cómo se llama? Porque no está tu hermano ahí. Entonces les decía que este Estado democrático, ese Estado democrático de derecho tiene que ver con eso, ¿no? La República del Perú es democrática. Es democrática, ¿de acuerdo? Es democrática. ¿Por qué? Porque hay elección permanente de autoridades. Cada 5 años hay sufragio, ¿no? Es social, porque es social, es solidaria, ¿no? Se basa en el principio de solidaridad de un Estado tuitivo, un Estado protector. ¿Y qué más dice? Independiente. Ahí no hay sujeción del Estado a ninguna otra voluntad que no sea la del propio Estado. Acá hay soberanía, jurisdicción y dominio. ¿Qué más dice? El Estado es uno indivisible. El Estado tiene un modelo en el Perú que se basa en 24 regiones, 24 departamentos, ¿de acuerdo? 24 regiones, 24 departamentos, regiones ahora, con una capital que es Lima. Es un modelo, entonces, un modelo, digamos, unitario, no es federal, tiene una sola capital. ¿Qué más dice? Es uno indivisible. Claro, en el sentido que existe esta famosa el principio de lealtad, ¿no? De lealtad del Estado peruano. Su gobierno es unitario, representativo y centralizado. Se organiza según el principio de separación de poderes. Representativo en el sentido de que hay esta cuota de representación de quienes eligen y quienes son elegidos, ¿no? Gobernantes y gobernados. Un modelo centralizado que plantea este hecho de que este modelo centralizado básicamente tiene que ver con qué, con lo que significa básicamente el hecho de esta política de nueva asignación de competencias. La centralización no es un fin, sino es un medio para alcanzar, digamos, un mayor nivel, una nueva organización político-administrativa en base al enfoque territorial. Número dos. Y número tres, el modelo de centralización es un modelo progresivo, es un modelo progresivo, irreversible y general. Básicamente es eso. ¿No? Entonces, aquí en el artículo 43 encontramos qué cosa, esto, lo que dije hace un rato.
Esta es el concepto, la fórmula política. Aquí está, lo voy a subrayar, la fórmula política. Bueno, aquí está, la fórmula política. Aquí está. Bien, cuando hablamos de el sistema de valores, vamos a pasarnos a porque tengo acá la filmina al costado. Sistema de valores nos referimos a esto. El artículo 43. Aquí está el artículo 3. Sistema de valores, ¿ah? Que digamos, ciertamente no está claramente enunciado en el texto. ¿Bien? No está claramente enunciado. Ya déjalo ahí, ¿sí? Déjalo ahí nomás. Está, está enunciado en el texto. ¿Y qué significa este concepto de números apertus? Que es en el artículo 3 dice lo siguiente. La enumeración de los derechos establecidos en este artículo no excluye los demás que la Constitución garantiza ni otros naturaleza homóloga o que se funda en la línea del hombre. Dice, dignidad del hombre o en los principios de soberanía y pueblo del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Dignidad del hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho y forma republicana de gobierno, ¿qué cosas son? Lo que dije hace un rato. Sistema de valores. Son conceptos básicos, elementales en un Estado de derecho constitucional. Estado democrático, fórmula republicana de gobierno y la llamada soberanía popular. Entonces, es distinto al concepto anterior, ¿no? O sea, el otro concepto dice la República de Perú es democrática, social e independiente. Perfecto. Este ya habla de otros contenidos. ¿De acuerdo? Este habla de otros contenidos. Bien. En ese sentido, entonces, yo he extraído del artículo 3 y del artículo 4 dos contenidos. Número uno, fórmula política. Y número dos, fórmula política, no, artículo 43, sistema de valores, artículo 3. Pero ojo, el sistema de valores está contenido en el artículo 3 de la Constitución. Y el artículo 3 también forma parte de lo que se conoce como estos derechos no enumerados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí encontramos dos contenidos. Aquí está. Bien, el otro que dice, la Constitución económica. ¿Qué duda cabe que este concepto de Constitución económica esté implícito en el texto de la Constitución? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho que la Constitución aparte tiene derechos y libertades, pero no todos son de contenido social o político, también tiene contenido económico. Es decir, cómo se genera el dinero, cuál es el rol del Estado en materia económica, ¿de acuerdo? Tercero, ¿cuál es el concepto de, por ejemplo, las libertades económicas, libertad de trabajo, derecho al comercio, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la política del empleo, que tiene que ver digamos, la libre tenencia de moneda extranjera, aquello que tiene que ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, cómo se establecen los impuestos. Todo eso tiene que ver con el modelo económico. Pero el modelo económico, digamos, no es que la Constitución establezca un capítulo en específico sobre ello y a partir de eso determine cuál es el modelo económico. No. O sea, habría que comenzar a extraer este contenido de la Constitución económica a partir de la lectura de la propia Constitución. Recordemos que una economía social, que es un concepto de economía, es decir, la economía social que es un concepto de la Constitución económica, reconoce tres elementos. Uno es el libre mercado, el otro es el derecho a la igualdad y el otro es el tema de usuarios y consumidores. Esos tres contenidos enmarcan que ese es el concepto de constitución económica o el modelo económico en el país. Entonces, es un elemento que tiene que comenzar a extraerse de varias partes de la Constitución, parte dogmática, parte programática. Y eso es la Constitución económica. Es, digamos, como dentro de una visión de Adam Smith, cómo es que se genera el dinero, cómo se traduce la riqueza y cómo el Estado comienza a intervenir en virtud de una serie de potestades y facultades con respecto al tema de la economía, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como Constitución económica. No es un concepto, ciertamente, que la Constitución dice, esta es la Constitución económica y acá están todos los derechos. Para eso, la Carta Política tiene que interpretarse dentro de un todo, ¿no? Un todo en conjunto, un todo completo que tiene que ver básicamente con el hecho de que hay una serie de contenidos, libertades económicas, derechos económicos y demás.
Entonces, eso es un poco, considero que es una parte importante de la Constitución. Y tenemos, yo diría, yo diría tres más. El otro es la cláusula de reforma. Qué importante es, porque un elemento consustancial de una constitución política es la posibilidad de reforma. Y las cartas políticas no son inalterables, no son absolutas, no son cuestiones pétreas, son sometidas a permanentes cambios. Por ello es que toda constitución política debe tener una cláusula de reforma. La cláusula de reforma tiene que ver cómo se cambia la constitución. ¿Cuál es ese procedimiento político parlamentario especializado con relación a este texto, con relación a esta norma de carácter fundamental? Con condición que lo difiere, condición que difiere de cualquier otra norma jurídica. Y yo comencé hablando al inicio de clase y dije lo siguiente: la Constitución se diferencia de otra norma, la Constitución se diferencia de otra norma porque tiene un mecanismo distinto digamos, de surgimiento, ¿no? Y una ley normal se deroga por otra ley. En cambio, la Constitución no puede derogarse por una ley. La Constitución se deroga por otra norma de la misma jerarquía, dentro de un procedimiento en específico, complejo, especializado, técnico y principalmente parlamentario. Claro, pero esta cláusula de reforma no solamente implica el artículo, si mal no recuerdo, 206 y el artículo 32, me parece que es. También qué cosa es, qué es lo que implica este cambio de carta política. Este cambio de carta política tiene ciertos límites, y los límites son más que evidentes en el texto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hace referencia a la observancia de esta fórmula pétrea, ¿no? De esta constitución pétrea que no puede ser modificada, que no puede ser cambiada, que se conoce también como cláusulas de eternidad. Es que es una cláusula de eternidad, por ejemplo, la dignidad humana, es una cláusula de eternidad. Las libertades públicas, otra cláusula de eternidad. La igualdad, el derecho a la igualdad, otra cláusula de eternidad. No pueden ser modificadas bajo ningún Bien, concepto. entonces, ¿cuál es la relación? Sí, por favor, José Ortiz Vega, no sé si puedes silenciar tu micro, por favor. Entonces le decía, estas cláusulas no pueden ser modificadas. O se llaman cláusulas pétreas, cláusulas de eternidad. El Tribunal Constitucional en su momento estableció dos, dos límites a esto: los límites materiales y los límites formales. Los límites materiales tienen que ver qué materias, perdón, los límites materiales tienen que ver con el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento de reforma en la Constitución? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuál es el procedimiento que establece la Carta Política? ¿De acuerdo? Un método, el método de propuesta legislativa de reforma, y el otro es el concepto el tema del referéndum. Y el otro es lo que se ha denominado, bueno, lo que está históricamente hablando, que es lo que se conoce como el referéndum, ¿no? La Asamblea Constituyente, que es un concepto efectivamente histórico que tiene su justificación, pero que no es del todo viable en una condición actual. Me refiero que lo que se propuso en la época del señor Pedro Castillo, que decía, bueno, júntense determinada cantidad de ciudadanos, compren su kit electoral y planteen una reforma a la Constitución, y esta propuesta definitivamente tiene que ser aceptada. Y hubo una reforma en la Constitución en que se decía que toda propuesta de reforma debe ser trasladada al Congreso, que al final la aprueba o la desaprueba. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo les diría pues que la cláusula de reforma tiene que ver con eso, el límite material. Y el límite formal es qué cosa es lo que yo puedo cambiar de la Constitución. Pero claro, eso obviamente no puedo cambiar la parte dogmática, tenía que cambiar la parte programática. No sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Quiero fusionar tres ministerios, ¿no? O, por ejemplo, ya no quiero tener la figura de dos vicepresidentes, solamente uno, ¿no? O, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Hacer una modificación de una renovación por tercios en el Parlamento, ¿no? O, por ejemplo, quiero plantear ya no quiero hacer un Congreso unicameral, sino un Congreso bicameral, por ejemplo. Eso ya es una reforma a la parte orgánica, que eso sí se puede hacer. Ahora, lo otro también se podría hacer, pero agregando derechos y libertades, ¿no? O sea, la parte dogmática puedes agregar una serie más de derechos. Qué duda cabe, derechos ahora que ya son ciertamente incorporados, involucrados, ¿no? Llámese, por ejemplo, puede incorporar el derecho al agua potable, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, en fin, una serie de derechos más. Eso sí lo puedo modificar agregando, adicionando, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta cláusula
esta cláusula de forma es un elemento también constituyente de la Carta Política. Esta que está acá, la cláusula de progresividad, que también es importante porque esto denota ya una especie de un acercamiento a lo que en su momento dijo la Corte Interamericana, que tiene que ver con algo que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Que una vez que un derecho fundamental fundamental humano se incorpora en el ordenamiento jurídico de cada país, los estados no pueden hacer menos que incrementar, ¿no? Que ampliarlos, que mejorarlos. Nunca legislar en modo de restringir o limitar este derecho. En tal sentido, hay una serie de cláusulas de progresividad en la Carta Política. Por ejemplo, hay una disposición transitoria que dice lo siguiente, por ejemplo, dice, el Estado, el Estado promoverá la mejora en los montos de las pensiones del régimen 19.990 y 2530, de acuerdo a la disponibilidad vía decreto supremo. Entonces, hay esa obligación del Estado a mejorar esto. Por ejemplo, hay otra, ¿no? Con respecto al tema de la pena de muerte, igual. El Estado dice, el Estado se compromete a no ampliar los supuestos de la pena de muerte, pero sin embargo lo hizo, amplió una causal más. Y aquellos países que ya la incorporaron no pueden incrementar sus contenidos. Entonces, esas cláusulas de progresividad y de no regresividad nos dicen, claro, toda vez que un derecho ha sido incorporado en el texto de la Constitución, no puede menos que reducirse su contenido, no puede menos que limitarse. Lo que pueden optar o lo mantienes ahí, dentro del estándar, dentro de la media, en todo caso lo incrementas. Una vez que lo incrementas, entonces, perfecto. Es la cláusula de progresividad. Y también una carta política tiene disposiciones generales y transitorias, ¿no? Digamos que son medidas de tránsito, básicamente. Son básicamente medidas de tránsito. Entonces tenemos esto. Entonces, además de la fórmula política, además entonces de lo prescrito, ¿no? Parte dogmática, parte orgánica. ¿Qué tenemos? Fórmula política, constitución económica, sistema de valores, cláusula de reforma y cláusula de progresividad. Tenemos el preámbulo de la Constitución, la parte orgánica y la parte dogmática. Bien, quería finalmente hablar acerca de temas, de unos temas que tienen que ver con esto, que tienen que ver esto, ¿no? La Constitución, aparte de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha precisado, también asume una serie, digamos, de otro tipo de enfoque. Ya no es únicamente la ley, ¿no? Esta ley fundamental, esta ley general, sino también tiene que ver con otros contenidos que lo vamos a encontrar en una sentencia, que es esa sentencia de acá, la sentencia 0047/2004 ITC, que establece, por ejemplo, entre otras cosas, ya dijimos norma jurídica, ¿qué es esto? La Constitución como norma hace referencia al artículo 51, al artículo 48 y al artículo 45, este que está acá. La Constitución como fuente de derecho. Fuente de derecho. ¿Por qué? Porque al reconocer que la Constitución es la norma de carácter fundamental, al reconocer que la Constitución es la norma fuente, entonces se entiende que todo el ordenamiento jurídico en su conjunto de un país, no solamente el Perú, sino de cualquier otro país, ¿de acuerdo? Ese no solamente prevalece sobre cualquier otra norma, ¿de acuerdo? Está en una posición jerárquica de supremacía, de superlegalidad, sino también, ¿qué cosa? De ella se emana todos los ordenamientos jurídicos, códigos, normas de carácter general, decretos legislativos, decretos de urgencia, reglamento del Congreso, normas reglamentarias, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, todo el sistema jurídico en su conjunto, tanto las normas de primer orden como las normas de segundo orden. Cuando digo de segundo orden, me refiero, por ejemplo, a resoluciones supremas, reglamentos, resoluciones ministeriales, viceministeriales, directorales, subdirectorales, en fin. Todo ese sistema todo ese conjunto de normas que tiene que ver ya en el segundo nivel de la Constitución, también se deben adherir a la Constitución. Es decir, debe haber un proceso de compatibilización de todo el ambiente en su conjunto para que sea acorde a la Carta Política. Por eso se dice que fuente de derecho genera contenidos. Genera contenidos. Pero esa que está termina convirtiéndose en el fundamento de validez de todo ordenamiento jurídico instituido por ella. Una vez que entra en vigencia cualquier producción normativa de los poderes públicos, inclusive autos comprendidos particulares, deben guardar fidelidad y confianza. ¿De acuerdo?
fidelidad y confianza. Entonces, no es únicamente ya la norma de carácter fundamental. Ahora, ¿qué cosa es fuente de derecho? La Constitución resulta siendo ¿qué cosa? Un parámetro normativo. Básicamente un parámetro normativo. Dice, fuente de fuentes. Ya no solamente fuente de derechos, también fuente de fuentes. Es la fuente de fuentes la que regula la producción normativa o disciplina los modos de producción de las fuentes y apunta que estas es, además, la fuente que incorpora las normas fundacionales del elemento mismo a partir de las cuales se determina la legitimidad. Perfecto. ¿Qué significa esto? Ya no solamente es fuente de derechos, sino fuente de fuentes. Es decir, todo mecanismo o procedimiento que aporte un ordenamiento en nuestro país tiene que ser compatibilizado con la Constitución. La forma, el procedimiento, el íter legislativo, los plazos, los términos, las instancias, los requisitos y exigencias de las normas de carácter, las normas con rango de ley, deben someterse a lo que dice la Constitución. Y, en primer lugar, y en segundo lugar, a lo que se llama el reglamento del Congreso, que es una ley orgánica, básicamente. La Constitución establece, hay un artículo, hay un capítulo inclusive dedicado exclusivamente a ello, las formas de la elaboración de las leyes, ¿no? Es un artículo que es un capítulo interesante que establece eso, el íter legislativo. ¿Quién las emite? ¿Cómo las emite? ¿Con qué exigencias? ¿Con qué contenidos? Cuáles son sus requisitos y demás. Por ejemplo, cuando dice, ¿no? La Constitución dice, ningún proyecto parlamentario puede ser visto en el Pleno si no es aprobado por la comisión correspondiente, por ejemplo. Es una prescripción en la producción legislativa. Las leyes orgánicas deben ser aprobadas por tal quórum. Las leyes que salen del Congreso tienen que ir al Ejecutivo para ser aprobadas. El Ejecutivo puede devolverlas, pero el Congreso las aprueba por insistencia. Mecanismo, ¿no? El mecanismo. ¿Ese mecanismo dónde está? En la Constitución Política del Estado. Entonces, reseñando la Constitución como fuente suprema, crea los órganos encargados de la producción normativa, otra competencia material, determina los procedimientos para la producción normativa, establece los límites materiales de la producción normativa e impone contenidos normativos. Pues no, impone estos contenidos normativos en el sentido que también establece los límites, ¿no? O sea, cuáles son los criterios para las normas. Y eso lo hace, y ese control constitucional lo hace mediante un procedimiento en específico. Es una acción extraordinaria que se llama acción de inconstitucionalidad. Acá tenemos la Constitución como fuente de derecho, modo de producción legislativa, jurídica, y las fuentes de derecho reguladas por la Constitución, modo de producción jurídica, básicamente. Y ahí se enmarcan todo lo demás, ¿no? Los principios generales del derecho, los principios generales del derecho, las antinomias que se presentan, garantiza también el principio de jerarquía, ¿no? El artículo 51, el artículo 48, la Constitución prima sobre cualquier otra norma, y el artículo 40 y 148 que dice, 138, perdón, que dice, ¿no? Frente a un conflicto entre una norma constitucional y una norma de menor jerarquía, siempre prima la norma de mayor jerarquía, en este caso la norma constitucional. Es el sustento del llamado control difuso, básicamente. Entonces, estos son algunos principios que se derivan de esto. Entonces, simplemente hay que entender este concepto que tiene que ver con, acá tenemos una parte, yo este material ya se lo he enviado al doctor Henry, Henry Ventura para su desarrollo, porque tiene que ver con ya lo que hemos hablado, ¿no? Estos son algunos principios que se derivan de la Constitución como norma normal, ¿no? El principio de división de poderes, el artículo 43, que acá uno de los más importantes, que habla acerca de este mandato de colaboración entre los poderes públicos, que no debería ser entendido como digamos, ámbitos excluidos uno del otro, ¿no? Sino que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, cada uno tiene que hacer lo que está llamado, pero eso significa que también los poderes públicos pueden compartir funciones, ¿no? El ejecutivo también legisla. El legislativo legisla digamos, por mandato. El Ejecutivo también legisla vía decretos legislativos y decretos de urgencia, ¿no? El principio de unidad del Estado, de autonomía de los gobiernos centralizados, el llamado Estado unitario centralizado, el Estado social democrático de derecho, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el concepto de la solidaridad, igualdad y fraternidad, que es básicamente un contenido
clásico de la Revolución Francesa. El Estado peruano es un Estado centralizado, otro concepto más que se deriva del texto del artículo 43. La regulación expresa de la Constitución a partir de los órganos autónomos constitucionales, los OCAS, ¿no? Que también forman parte importante del Estado, el principio de separación de poderes, que se complementa con el principio de colaboración de poderes del Estado, ¿no? Lo que dije hace un rato, dotan de mayor efectividad, y este que está acá, el concepto del check and balance, ¿no? Y a partir de esto ya tenemos ya la Constitución como norma y su necesaria protección a partir de los mecanismos procesales, llámese el llamado control concentrado o el control difuso. En suma, ¿qué significa una Constitución en un Estado como en el Perú? Es la norma jurídica fundamental, es la norma normarum, es la norma, es la fuente de fuentes, fuente única, fuente de derecho y fuente in toto del ordenamiento, ¿no? Entonces, hay un concepto interesante que hablaba acerca del llamado sentimiento constitucional. El otro día estaba escuchando en una conferencia un otro que decía, sentimiento constitucional, decía, es el nivel de adhesión y de identificación con el texto de la Carta Política. Por eso me siento muy complacido de que el doctor Henry Ventura me haya convocado en esta primera sesión, esta sesión inaugural, para hablar un poco acerca de eso, ¿no? Comprender la Carta Política no solamente como texto, sino como proceso histórico, como un proceso teleológico, es decir, de fines, como un proceso político, como un proceso económico también y un proceso social, es entender acerca de esa fidelidad, ¿no? Cómo es que el individuo se vincula con su carta política. Y eso es lo que se conoce como el llamado sentimiento constitucional. Y eso es lo que queremos proponer en estas clases, afianzar, no consolidar el llamado sentimiento constitucional. Doctor Henry, estoy dejando un tiempo, aunque sea breve, para alguna pregunta que tuviera el público, con todo gusto. Doctor Henry, ¿está usted por Sí, ahí? sí, doctor, muchas gracias por su profesión. Doctores, ¿alguna pregunta para el docente? ¿Algún comentario? ¿O o una opinión, por favor? ¿No hay pregunta, doctor Fernando? Ya. ¿Comentarios? Ninguno. Bueno, entonces yo debo asumir que todo se ha entendido entonces. Que todo se ha entendido que en todo caso ha causado un tanto una especie de inicio de reflexión acerca de que la Carta Política no solamente es la ley fundamental, ¿no? La Carta Magna, dicen, ¿no? Pareciera un concepto derivado de la famosa Carta Magna inglesa, ¿no? Es la norma de carácter fundamental. Y todo estudio serio, todo estudio completo debería partir del texto de la Carta Política. Bueno, doctor Henry, para mí ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos con ustedes sesión, me parece, ¿no? Viernes, doctor, este viernes. Este viernes. Este Sí, viernes. con usted tenemos doctores lunes y viernes con el doctor Fernando. 5 Ya, sesiones. Ya, listo. doctores. Después viene el siguiente ponente. Doctor Doctor. Henry, un fuerte abrazo, un placer Muchas estar con gracias usted. igualmente y cerramos la sesión de hoy y nos vemos el próximo viernes. Muy buena noche a cada uno de ustedes. Hay una pregunta, creo, doctor. A ver, no sé si es una pregunta o un comentario. A ver, vamos a ver. Por favor, si tuviera una a bien, Yacine Tafour dice, gracias, doctor, por tan magistral ponencia. No, que ese es un comentario inmerecido. No ha sido simplemente un compartir de experiencias, como siempre digo, con los alumnos. Y bueno, espero que el próximo viernes que nos encontremos ya hay un espacio más de debate, ¿no? De preguntas y de intercambio de ideas. Un listo, fuerte doctor. abrazo para todos y gusto, Ebro. Nos vemos el próximo viernes. Igualmente, muy buena noche a cada uno de ustedes.